noches amigos, bienvenidos a nuestro nuevo programa de Parte Médico, hoy 17 de febrero, 7 de la noche, hora de Caracas, Venezuela. Un placer estar de nuevo con ustedes y poder compartir con ustedes estos conocimientos. Hoy vamos a hablar de un tema que ha cobrado importancia en la medida que hay más casos de COVID en el mundo, que es el síndrome del post-COVID o el COVID prolongado. En inglés se dice long COVID y es una serie de manifestaciones que vamos a hablar específicamente de ellas. Es importante que vayamos aclarando porque hay muchísimas preguntas en relación a eso en redes sociales y la idea de ahora es ir aclarando sus dudas y las dudas que puede tener en general el público. Como siempre, hay unos mensajes parroquiales que debemos comentar. Los que les sea de su agrado pueden suscribirse al letrero rojo que está aquí abajo que dice suscribir y le va a llegar una notificación cuando usted se conecte a YouTube. Va a ver que hay un programa nuevo, le avisa cuando es el programa cada semana. Igualmente pueden compartirlo a través de la flecha que es para compartir en redes sociales en las que ustedes quieran, Instagram, Twitter o alguna de las otras redes sociales, Facebook también. Y igual le pueden dar a like si les gusta o pueden enviárselos a alguna de las personas que están con ustedes. O pueden escribirnos en la parte de los comentarios que vamos a ir respondiendo en tiempo real hoy mismo sobre los comentarios que aparecen una vez que el programa pase en vivo. Una vez que el programa pase en vivo, queda la lista de comentarios, pueden seguir haciendo comentarios que estamos revisando ese chat del YouTube diariamente. Así que bienvenidos de nuevo y vamos a hablar de este tema tan importante. Lo primero que quiero hablar es que en general tendemos a ver la enfermedad del COVID, inclusive los médicos, por los parámetros que llamamos parámetros duros. Los parámetros duros para nosotros son número de infectados, número de muertes o número de hospitalizaciones. Y es como los tres grandes indicadores que ve el mundo diariamente para ver si la epidemia va subiendo o va bajando. Pero más allá de eso, hay algunos indicadores blandos que llamamos nosotros que indican el impacto o lo que llamamos también carga de enfermedad. Es decir, cómo el COVID produce alteraciones en las comunidades que pueden ir desde el área económica, por ejemplo, la caída del Producto Interno Bruto, puede ser el número de niños que no van a volver al sistema escolar porque una vez que salen del sistema escolar les cuesta mucho regresar, sobre todo los más vulnerables, es otro indicador. Pero hay unos indicadores que tienen que ver más con calidad de vida, que tienen impacto una vez que pasa la fase aguda del COVID y son de los que vamos a hablar hoy. Esta serie de síntomas que cada vez van a ser más importantes es lo que llamamos el COVID prolongado. Entonces la primera pregunta es cuál es la definición del síndrome post-COVID o el COVID prolongado. Y en general no hay una definición exacta de la situación, sobre todo no hay un punto de corte claro en términos del tiempo de cuándo podemos ascribir los síntomas al COVID propiamente o podemos ascribirlo a lo que llamamos un síndrome post-COVID. Como hemos hablado en los programas anteriores, el periodo infeccioso dura desde el primer día de los síntomas hasta el día número 10. En el día número 11 ya no somos capaces de transmitir, pero pueden seguir manifestaciones clínicas. Y en general, nosotros utilizamos la barrera de las 3 a 4 semanas, una vez que empezaron los síntomas, para decir que esos síntomas producidos en esas 3 a 4 semanas son adjudicables a la condición aguda del COVID. Ya después que pasamos el mes, los síntomas residuales, vamos a hablar de cuáles son los más frecuentes, son o pueden ser metidos dentro de la caja, y es una caja muy grande en este momento, de lo que sería el síndrome post-COVID. Entonces hay unos síntomas que son más frecuentes, otros síntomas que son menos frecuentes y vamos a hablar cada uno de ellos. Pero la definición técnica exacta que utiliza el Reino Unido para definir el post-COVID son aquellas personas que tienen síntomas después de 12 semanas de haber pasado la fase aguda del COVID. 12 semanas es bastante tiempo y las personas que están después de las 12 semanas con todos estos síntomas es lo que se define técnicamente como el COVID prolongado o el long COVID. Entonces, hay una brecha entre el mes y las 12 semanas que donde persisten síntomas y vamos a hablar de cuáles son los criterios para ver cuándo son importantes, cuándo debemos acudir al médico, que es lo que la idea central que quiero transmitirles a ustedes hoy para que se lleven a su casa. Porque muchas de las preguntas que hacen es que, ¿cuán importante es que tengo una tos después que tengo ya 3 semanas que salí del COVID, por ejemplo? Entonces vamos a hablar un poquito de cada uno de esos síntomas y cuál es la importancia de cada uno de ellos.
La otro elemento importante es cómo diferenciar que es un síndrome post-COVID y no es otra cosa. Eso es una pregunta central en este tema y voy a darle algunas claves y vamos a darle unas claves para eso. Y otra pregunta es cómo diferenciar que no tengo un síndrome post-COVID o tengo una reinfección por COVID, porque estamos viendo, sobre todo con la aparición de Omicron y variantes de Omicron, la posibilidad de reinfección temprana, es decir, una persona que se infectó hace 3 semanas o 4 semanas y vuelve a tener síntomas. El primer gran elemento para diferenciar de un síndrome post-COVID, de una reinfección o de alguna otra cosa, les voy a poner algunos ejemplos que hemos visto en nuestra práctica clínica, son de la aparición de fiebre. ¿Ok? Si una vez que usted pasó el periodo infeccioso de esos 10 días, usted vuelve a tener fiebre, decimos que hay alguna condición que debe ser evaluada. No es normal tener fiebre después del día 10. Si usted después del día 10 tiene fiebre de nuevo, y aparecen determinados síntomas, eso es una alarma de que hay algo que no está funcionando bien y que tenemos que diferenciar de una reinfección o un cuadro de otro tipo que debemos ir evaluando. ¿Qué cosas hemos visto como consecutivas a la infección de COVID? Bueno, hemos visto personas, sobre todo hombres mayores de 60 años, que hacen infecciones, por ejemplo, de la próstata, hacen infecciones urinarias, mujeres o hombres, hacen infecciones en los catéteres, en las vías donde le tomaron la muestra, por donde le pasaron suero cuando estuvo hospitalizado, pueden hacer cuadros diarreicos infecciosos, por ejemplo, puede haber neumonía, inclusive por bacteria posterior a los cuadros que no son producto del COVID, pero que son cuadros infecciosos, en algunos casos de ellos bacterianos, que requieren atención. Entonces, fiebre después del día 10-12 es un signo de alarma que debe implicar que usted vaya al médico para descartar si es una reinfección por COVID o es alguna otra condición médica que debe requerir evaluación. Fuera de la fiebre, el resto de los síntomas son síntomas que son más difíciles de diferenciar. Vamos a hablar de cada uno. Entonces, la primera alcabala es diferenciar si los síntomas que yo tengo son síntomas asociados a mi episodio de COVID o si son alguna otra cosa. La clave, como les dije, en este caso para diferenciar reinfección o algún otro cuadro infeccioso que requiere atención es la fiebre. Y la fiebre, siempre tengo esta discusión con mis pacientes y le pregunto, ¿tenía fiebre? Bueno, ¿cuándo tenía? Bueno, tenía fiebre alta, decía. Para nosotros, la fiebre tiene un valor de un punto de corte exacto. Fiebre es mayor de 38.5 grados centígrados. Es decir, una persona que tiene 38.1 no tiene fiebre, tiene febrícula, que llamamos nosotros. Pero es importante que se tomen la temperatura con el termómetro porque lamentablemente las manos de la abuelita y la mamá, que son cariñosísimas, son buenísimas, no son muy fiables para medir la temperatura. Entonces, es importante que cuando usted vaya al médico, usted venga con datos exactos. Me tomé la fiebre, tengo 3 días con 39 de fiebre. Bueno, eso para nosotros es un indicador muy importante de seguimiento que debe requerir estudio. Entonces, tómese la temperatura, tómesela con un termómetro, anote la temperatura porque es muy importante el punto de corte para nosotros. La siguiente pregunta es, ¿cuán frecuente es el síndrome post-COVID o COVID prolongado? Dado que no hay una definición exacta del tiempo, es posible que estemos confundiendo los síntomas duraderos del COVID o los síntomas que duran hasta un mes con el cuadro del COVID prolongado. Pero en todo caso, los estudios de investigación, les voy a poner algunos, siempre comparto con ustedes puras investigaciones científicas, dicen que aproximadamente un tercio de todas las personas que tienen COVID, tengan síntomas o no tengan síntomas, van a tener algún síntoma después del mes. Es decir, tienen alguna condición médica que puede ser categorizada como COVID prolongado y eso es muchísimo, ¿ok? Es muchísimo, 30%. Uno de cada 3 personas puede tener síntomas que pueden ser ascribibles o determinantes de un cuadro de COVID prolongado. Es muy importante que tengan esa cifra en la cabeza porque a la gente tiende a pensar que es menos frecuente de lo que realmente es. En estos días estaba hablando con una de las personas importantes aquí en el canal que hace ejercicio y le preguntaba cómo te sientes. Bueno, no soy la misma. Y yo tampoco era el mismo. Una vez que me recuperé del COVID, me di cuenta que no era el mismo porque yo trato de subir y bajar las escaleras cuando estoy en el hospital y
me da cuenta que no podía bajar las escaleras a la misma velocidad que yo habitualmente lo hacía. Y eso probablemente es debilidad muscular. Vamos a hablar un poquito de esos síntomas particulares. Entonces, ya saben, 1 de cada 3 pueden tener síntomas persistentes y es importante irlos categorizando y les voy a dar unas claves para eso. Entonces, aquí vemos en esta primera lámina que vimos ahorita y vamos a ver cuáles son los síntomas más importantes que tenemos. El primero y el más común que nos refieren los pacientes es la fatiga. ¿Ok? Una sensación de cansancio, una sensación de no tener las mismas ganas de hacer las cosas, que a veces es difícil de discernir entre otros síntomas de los cuales vamos a hablar específicamente. El segundo es dolor de cabeza persistente. El tercero es trastornos de la atención, es decir, no tengo la capacidad de trabajo, de concentrarme, ni siquiera a veces de ver televisión, no puedo leer un libro, no puedo leer el periódico. Y de ahí en adelante siguen una serie de síntomas que vamos a ir evaluando por grupos, por áreas para poder encasillarlo. Y hay uno importante que quiero hacer énfasis en lo que los médicos llamamos la disnea. La disnea es la percepción consciente de la respiración. La mayoría de las personas, yo ahorita estoy respirando durante todo este tiempo que estoy hablando con ustedes, pero mi cerebro no percibe que estoy respirando, que es algo automático. Pero cuando mi cerebro empieza a notar que tengo respiración y me doy cuenta de la respiración, eso se define como disnea, que percibo objetivamente o conscientemente la respiración. No es fácil discernir para nosotros, ni siquiera los médicos, entre disnea y fatiga, por ejemplo. Entonces, la pregunta que yo le hago a mis pacientes es, ¿usted tiene cansancio cuando tiene una actividad física? Por ejemplo, un paciente que me acuerdo me dijo, Julio, me fui a jugar tenis a la semana después del COVID y no pude ni 20 minutos. Entonces, bueno, ante una actividad física, no tener la capacidad respiratoria de hacer la capacidad física que tengo, eso es lo que nosotros llamamos disnea. Cuando yo voy caminando a Sabas Nieves y cuando viene la subida empinada y empiezo a respirar, que me doy cuenta que estoy respirando, eso es disnea. ¿Ok? A diferencia de fatiga, en el caso de la fatiga, es una sensación de no querer hacer cosas. No tengo que tener una actividad para darme cuenta que tengo la debilidad, sino simplemente es una sensación de que mi capacidad de hacer trabajo no es la misma que yo tengo habitualmente. Esa es la diferencia entre fatiga y disnea y para nosotros es muy importante porque la disnea apunta hacia posibles complicaciones cardíacas o pulmonares. La fatiga es un síntoma más del orden de lo cognitivo, es una sensación de disconfort que no es difícil, no es fácil de manejar y que nos da claves de otros órganos comprometidos, no así el pulmón y el corazón, que es lo que vemos cuando tenemos la disnea. Entonces es muy importante que tengamos claro esta diferencia entre fatiga. Los médicos, el nombre técnico para nosotros es astenia, esa sensación de que no quiero hacer muchas cosas, de que a las 2 de la tarde me dan ganas de acostarme cuando yo nunca me duermo, etcétera, etcétera. Y eso habla más bien de un componente de origen neurológico. Para hacerlo más fácil, vamos a ver la siguiente lámina donde los agrupamos por diferentes órganos o sistemas, como lo llamamos nosotros, y así es mucho más fácil para nosotros entender no solamente de qué área o qué órgano puede estar comprometido, sino también a quién debemos visitar, porque cada área tiene un médico que lo puede ayudar. Entonces, vamos a ver en esta segunda lámina, en esta lámina vamos a ver los, los sintomatologías por áreas persistentes, en la cual vamos a ir viendo que tenemos diferentes áreas de compromiso. La primera y más importante, sobre todo por la connotación que tiene, es el área cardíaca. En el área del corazón, la gente refiere palpitaciones, refiere que está en esta área que estamos aquí, lo voy a señalar aquí con el mouse, la área cardíaca, palpitaciones, refiere que tiene un ritmo acelerado o un ritmo bajo lo normal, eso es bradicardia, que es bajo, y taquicardia, que es frecuencia cardíaca alterada. Puede tener sensación de síncope, es decir, que eventualmente pierde, como que te bajan los breakers, dice la gente que estoy sentado o estoy un rato parado y siento que me voy a desmayar, eso es lo que nosotros llamamos síncope. Podemos tener alteraciones de la tensión arterial. Personas que son hipertensas tienen la tensión baja. Personas que son de tensión baja
le sube la tensión. Y esto se produce porque el virus es capaz de alterar el sistema de regulación de la tensión arterial y de la frecuencia cardíaca. Entonces, todas estas manifestaciones, puedo tener dolor en el pecho inclusive. Las manifestaciones cardíacas son de las más importantes, por eso empecé por ellas. Porque las manifestaciones cardíacas nos dicen la clave que esa persona tiene que ser evaluada. A diferencia algunas de las otras que vamos a hablar, las manifestaciones cardíacas son algo que requieren atención. Porque si usted tiene la frecuencia cardíaca baja, no tiene la misma capacidad de trabajo. Si tiene la frecuencia cardíaca alta, lo mismo, y debe estudiarse. La mayoría de las veces, esto puede ser evaluado por un internista o un cardiólogo. Habitualmente, cuando la paciente viene a consulta y refiere este síntoma como persistente, nosotros mandamos a hacer ecocardiograma, que es una evaluación anatómica del corazón, podemos hacer electrocardiograma o podemos hacer Holter de tensión arterial para medir la tensión arterial, para ver cómo son las oscilaciones, porque estas oscilaciones pueden tener repercusiones. Una de las manifestaciones más frecuentes que vemos, que se diagnostica por ecocardiograma o clínicamente, es la inflamación de una parte del corazón que se llama el pericardio, una pericarditis. Por una sensación desconfortante, una sensación de presión, la gente reporta como que tiene una pata de elefante en la parte anterior del tórax y esto requiere tratamiento que debe ir al médico y su médico debe vigilarlo. En algunos casos solamente es reposo y debe vigilarse. También ha habido la notificación de sobre todo atletas de alta competencia, la posibilidad de manifestaciones cardíacas tempranas o posterior al COVID y que deberían evaluarse, pero esto solamente para atletas de alta competencia. Una persona que hace ejercicio regularmente, pero no es un atleta de alta competencia, no necesariamente tiene que hacerse exámenes de laboratorio. Sí es bueno que consulte al médico, que el médico le haga un examen físico, chequee sus signos vitales y si esta persona está normal y no hay ningún hallazgo alterado, puede empezar a hacer progresivamente actividad física. Dentro del área respiratoria, que es la segunda área en términos de frecuencia importante, es como ya hablamos de la disnea, la dificultad respiratoria. Yo lo que le pregunto a los pacientes, ¿usted tiene dificultad respiratoria subiendo un escalón, un piso que tiene entre 8 y 12 escalones? Bueno, antes no me paraba y ahora tengo que pararme en la mitad. Bueno, esa persona no tiene la misma capacidad de trabajo claramente. O usted tiene dificultad, siente dificultad respiratoria aún caminando en plano, una distancia que anteriormente usted no tenía esa dificultad respiratoria. Esos síntomas deben ser evaluados porque eso implica una alteración de su capacidad funcional importante y eso puede coexistir con secuelas pulmonares del COVID. Otra de las más frecuentes, pero quizás no tan grave, es la tos persistente. El pulmón queda inflamado o los bronquios quedan inflamados o ambos durante 2, 3, 4 semanas y la gente se queja de una tos persistente. Si la tos tiene una tendencia a ir disminuyendo en el tiempo, generalmente pensamos que no es importante. Pero si la tos es insoportable, debe acudir al médico. Uno de los elementos, independientemente de los síntomas, que nos hace evaluar cuándo el síntoma es importante o no, y esto es un elemento crítico, es cuánto impacta su vida habitual. Es decir, no es lo mismo la tos en una persona que sea un locutor de radio que la tos de quizás un ama de casa, ¿ok? Porque el locutor de radio no puede estar tosiendo durante el trabajo, entonces esa persona debe evaluarse porque necesita chequear en función de su calidad de vida. Cuando el síntoma afecta mi calidad de vida o mi vivir habitual, independientemente cuál sea el síntoma, yo debo acudir al médico para que me oriente porque ya adquirió un nivel de importancia que es muy notorio. Por ejemplo, otro de los elementos es los aspectos dermatológicos, ¿ok? Cuando la gente se le cae el pelo, por ejemplo. La gente se le cae el pelo y, por ejemplo, eh, a mí, por cierto, a mí no me se cayó el pelo por el COVID. A mí se me ha caído el pelo de antes y eso no tiene nada que ver con el COVID. Pero hay gente que se le cae el pelo posterior al COVID y esta caída del pelo, si es importante, debe ser evaluada por un dermatólogo. Por ejemplo, puede haber manifestaciones como erupciones en la piel, pero lo crítico para decidir cuándo ir al médico es cuando afecta mi calidad de vida. Y el segundo elemento para decidir cuándo debo ir al médico es la progresión en el tiempo de ese síntoma. Por ejemplo, si yo tengo una tos que es de 0 a 10, 10 de lo severo, y esa tos, la semana pasada era 10 y esta semana es 8, bueno, la tos viene disminuyendo.
Ahora, si la caída del pelo era poco importante hace 2 semanas y ahorita es masiva, esa persona entonces, debe ir a evaluarse. Entonces, la tendencia de los síntomas, no solamente que me afecte mi calidad de vida, sino la tendencia de los síntomas es importante. Otro de los síntomas que vamos a ir nombrando, porque son muchísimos, aquí la lista es larguísima, la lista de síntomas. Síntomas del área digestiva, trastornos gastrointestinales como diarrea, por ejemplo, aumento de las evacuaciones o constipación, dolor abdominal crónico. Dentro de los otros, sensación de frío, por ejemplo, la gente refiere que tiene alteración de la capacidad para regular la temperatura. Por ejemplo, uno de los elementos frecuentes, la gente queda sudando mucho. La gente suda muchísimo después de hacer el COVID. Dice, doctor, me tengo que parar en la noche porque mojo la pijama y me pasa 3, 4, 5 días y es un poco desagradable. Otro de los elementos que le vamos a dedicar un programa exclusivo y vamos a tener unos invitados especiales para eso son los trastornos neurológicos, ¿ok? Cuando hablamos del cerebro. La afectación del virus del cerebro es importante. Se están haciendo estudios, les voy a enseñar algunos de ellos más adelante, donde nos afecta nuestra capacidad de comprensión, nos afecta nuestra capacidad de habilidad matemática, nos afecta para nuestra memoria, nos puede afectar para actividades que requieren mucha concentración o mucho tino, mucha dedicación. O sea, hay una serie de alteraciones del área neurológica muy importantes que si uno las nota, la mayoría de las veces no nos damos cuenta, sino cuando vamos a una parrilla o vamos casi unos amigos. ¿Y a ti te dio COVID? Sí, a mí me dio COVID. Mire, ahora no me acuerdo el número de teléfono de casa de mi mamá. O no me acuerdo del nombre de mis amigos cercanos. O me cuesta mandar un mensaje largo de voz por el teléfono. Ay, sí, a mí también me pasa lo mismo, pero no percibimos estos trastornos del área neurológica o del área cognitiva que pueden estar asociados al COVID. Y si es llamativo, también debemos evaluarlo. Otra de las áreas que se pueden afectar, por ejemplo, en los ojos, los pacientes refieren que no ven bien, no enfocan bien. Su capacidad de lectura se altera, ¿ok? Y esto es importante, debe evaluarse. Yo le digo a los pacientes, espere que pase 3 semanas de que usted pasó el COVID. Si después de 3 semanas usted no ve igual que antes del COVID, usted debe acudir al oftalmólogo para que se vea. Otro de las especialidades más consultadas son los otorrinos, los especialistas en oído, nariz y garganta. ¿Por qué? Porque un número importante de pacientes quedan con alteraciones de la olfacción, de su capacidad de olfato o su capacidad de percibir sabores. Entonces pueden tener, por ejemplo, todo le huele mal, ¿ok? O todo le sabe raro. O simplemente ni huelo ni tengo sabores. Siempre le echo broma a los pacientes. A los que se los diga, ya saben que son muy amigos míos. Me dice, mire, perdí el gusto. Yo le digo, bueno, señor, gusto nunca ha tenido. Perdió fue los sabores. Bueno, cuando yo le diga ese chiste, que es malísimo, pero es que usted es amigo mío y tengo la confianza para decirlo. Entonces, las alteraciones del sabor y de la olfacción se piensan que están relacionados con alteraciones neurológicas de los nervios que tienen que ver con eso. Es una alteración nerviosa también. Y eso puede durar hasta 6 meses inclusive. Para unas personas es muy desconfortante, por ejemplo, que todo le sabe a tiza o todo le da un sabor agrio. Imagínense la comida que todo te sepa de la misma manera. Es bastante alterado. Otro de los elementos son las alteraciones osteomusculares, las alteraciones de las articulaciones, los dolores musculares y nuestra capacidad de actividad física muscular. Como le dije anteriormente, yo no me costaba bajar las escaleras. Entonces, les recomendamos a los pacientes que hagan un programa de ejercicio y que vayan adquiriendo su actividad física previa a la que tenían antes del COVID. Nadie sale del COVID mejor de lo que entró. O sea, no es que si yo no iba al pico Naiguatá, después que salí el COVID voy a poder ir para el pico Naiguatá. Tenemos que hacer progresivamente. Pero una de las cosas que se han comentado en la literatura médica es que personas que habían tenido artritis, bien sea en otros episodios de COVID o bien sea en otras enfermedades como Zika, por ejemplo, y chikungunya, en la posterior al COVID pueden reactivarse los síntomas reumatológicos o los síntomas de las articulaciones. Las causas realmente no las sabemos. Sí conocemos que algunas enfermedades virales, también algunas enfermedades bacterianas, históricamente producían estos síntomas. Dengue, por ejemplo. La gente, en Venezuela muchísima gente ha tenido dengue. Y la gente que tiene dengue sabe que le queda una condición de cansancio, de debilidad, que puede durar hasta mes y medio, 2 meses. Se supone que las causas por las cuales el dengue produce esas manifestaciones son bastante parecidas a lo que lo produce el COVID. Y sabíamos que, por ejemplo,
chikungunya podía producir alteraciones inflamatorias en las articulaciones que podían durar 6 meses a un año. Hoy en día sabemos que COVID puede pasar lo mismo. Si es esto, usted debe consultar a un internista o a un reumatólogo. También hay algunas alteraciones de la esfera psicológica. Por ejemplo, personas que hacen fobias, hacen alteraciones neurológicas importantes, hacen enfermedad, depresión, enfermedad maníaca, pueden tener alucinaciones, pueden tener delirio, inclusive posterior al COVID. Esto requiere atención médica porque eventualmente eh, la aparición de estos síntomas pueden estar generando algunas manifestaciones del área psicológica o psiquiátrica que deben eh, revisarse. Entonces, esto es parte de los síntomas. Fíjense que son una constelación importantísima de síntomas asociados al síndrome post-COVID y ya les he dicho en cada una de ellos cuáles son el grupo de médicos que debe evaluarlo y orientarlos en este sentido. Entonces, tenga su YouTube ahí guardado y cuando un amigo le manda algo, usted se lo manda para que sepa a qué médico debe ir. Otra de las preguntas que en general nos hacen es eh, si los niños pueden tener fenómenos por post-COVID. Y sobre todo en esta ciclo de Omicron, donde los niños han estado afectados de una manera importante, este es un estudio publicado en una revista que se llama Nature, una revista muy importante, donde evalúa las alteraciones del long COVID o COVID prolongado en los niños. Para entender este gráfico, básicamente utilizamos lo que yo llamo la técnica de los bracitos. El punto central y los bracitos que están lejos de esta línea son los síntomas que son más importantes. Uno de los más importantes que tenemos es dolor de garganta, dolor en el pecho, esto es de los niños, ¿ok? Dolor de cabeza, fatiga y sensación de mareo, ¿ok? Entonces hay alteraciones del área neurológica, tos, del área respiratoria, del área cardíaca y reportan que su capacidad de ejercicio no es igual a lo normal. Entonces los niños también pueden tener síntomas post-COVID, no porque tengan menos síntomas, están exentos del COVID y creo que es importante que los tengamos pendientes, sobre todo para que lo consulten con sus pediatras. Otro de los elementos, ya llegando al final del programa, que, que quiero que entiendan, y esto es publicaciones muy, muy recientes, una publicación que salió hace una semana, es que se evaluaron las personas que tuvieron COVID ya, que tuvieron COVID hace un año. Y sorpresivamente, las manifestaciones del síndrome post-COVID o las condiciones de algunos de los elementos o de las áreas de los órganos más afectados pueden tener manifestaciones hasta un año después. ¿Qué significa eso? Que la mortalidad por enfermedad cardíaca, la mortalidad por enfermedad neurológica, la mortalidad por enfermedad trombótica, por trombo, al año es 1.8 veces mayor en los pacientes con COVID que los pacientes que no tuvieron COVID, comparando a personas de la misma edad. Y esto es muy importante. Esto es un hallazgo crítico porque nos está indicando cuánto tiempo puede durar las manifestaciones. Y el segundo elemento crítico que lo revela este gráfico de otra publicación de Nature es que cuando comparamos la bolita azul clara con la bolita roja con la bolita azul oscura, son los no hospitalizados, la bolita azul clara que está aquí, los rojos o anaranjados, los hospitalizados y los que fueron a terapia intensiva. A medida que la severidad de la enfermedad es mayor, la probabilidad que se mide por este valor que es el HR, que se llama el hazard ratio, es mayor de tener enfermedad cerebrovascular. Estamos hablando de un año después de haber tenido el COVID, de haber tenido arritmia. Casi 5 veces más tienen riesgo las personas que tuvieron en terapia intensiva, los que tenían enfermedad inflamatoria del corazón, casi 3.5 veces mayor otras enfermedades cardíacas, trastornos trombóticos que pueden aparecer, como les dije, hasta un año después, y cualquier enfermedad cardiovascular. Las personas que tuvieron hospitalizado tienen 3 veces más riesgo al año de tener cualquier enfermedad cardiovascular que los que no estuvieron. Entonces, primera condición que les quería comentar es que aún un año después, las personas que tuvieron COVID tienen alteraciones de sus funciones
que le pueden producir bien sea enfermedad o muerte y además de eso, que la severidad de la enfermedad predice cuán probable es que usted tenga manifestaciones. Mientras más severa es la enfermedad, es más probable que usted pueda tener. ¿Cómo se evitan este aumento de la morbilidad, que es la enfermedad, o de la mortalidad al año? Controlando los síntomas post-COVID. ¿Ok? Si usted pasaron 6 semanas y todavía tiene dificultad respiratoria, tiene hinchazón en los pies, no tiene la misma capacidad de trabajo, tiene dificultades para la concentración, le salen manchas en la piel, tiene alteraciones en los exámenes de laboratorio, usted debe acudir al médico para que el médico trate de controlar esas condiciones con medicamentos o con fisioterapia o con algunas otras alternativas terapéuticas para hacer que su riesgo sea al año comparable con las personas que no tuvieron COVID. Esto es un concepto importantísimo que quiero que ustedes lo tengan claro y que busquen ayuda cuando sea necesario. Como les dije, no todos los pacientes que tienen COVID requieren esto, pero casi un tercio de los pacientes que tienen COVID tienen algún síntoma post-COVID cuando los evalúa hasta 3 a 6 meses después. Entonces, esto es un elemento muy importante, esto es información muy, muy reciente, publicada en revistas científicas que quería compartir con ustedes. Aquí estamos viendo a grandes rasgos todas las manifestaciones del COVID. Después vamos a traer entrevistados expertos en COVID en cada una de estas áreas para ver qué exámenes tienen que hacerse cuando tienes manifestaciones cardíacas, qué exámenes tienes que hacerte cuando tienes manifestaciones pulmonares, qué exámenes tienes que hacerte o qué evaluación tienes que hacerte cuando tienes trastornos cognitivos a través de cada uno de los especialistas. Para terminar, nuestra balance de la semana, tanto mundial como venezolano. em, Vamos a ver la próxima lámina que ya ustedes se están acostumbrando, que es la gráfica de las montañitas que yo llamo aquí las montañitas pequeñas. Ahorita estamos en la montañita grande. Esta semana que cerró el domingo, cerró con 18 millones de casos em, en la semana. Veníamos de 20, 23. Es decir, cuando vemos el mundo completo como un país, hay una tendencia a ir disminuyendo. Cuando esta tendencia es irreversible, esto siempre a los venezolanos nos da un poco de escozor, pero decimos que esta tendencia numérica es potente o es fuerte o es clara cuando pasa 5 o 6 semanas bajando continua. No hemos llegado ahí todavía, pero la tendencia ha venido disminuyendo en el mundo entero, pero todavía estamos a niveles todavía muy, muy importantes. Y cuando vemos el caso venezolano y nos referimos aquí a los datos oficiales, a los datos del Ministerio de Salud de PCR, pasamos de 14.000 casos hace 2 semanas a 12.200 casos, a 8.000 casos la semana pasada. Pero la curva amarilla, como siempre le digo, que es la mortalidad, al igual que en el resto del mundo, sigue subiendo. Es decir, la mortalidad va subiendo porque siempre la mortalidad tiene un rezago en relación al número de casos. Si esta tendencia va a ser persistente, tenemos que esperar las próximas semanas para verlo y vamos a ver todas las semanas cuál es la tendencia del número de casos en Venezuela a través de este, llamamos indicador duro, de los números de PCR. Pero, como les dije, no solamente es importante el COVID con los datos duros que estamos viendo aquí, sino que es importante el COVID en estos indicadores blandos que implican o que afectan nuestra calidad de vida. Por eso no es buena idea contagiarse. A propósito, no es buena idea no vacunarse porque vacunarnos es una prevención que permite que em, los síntomas sean mucho menores. Inclusive ya hay alguna información importantísima que dice que en algunos pacientes con síndrome post-COVID, sobre todo con algunas manifestaciones como son la astenia, esa debilidad que no tenemos una buena explicación, se benefician con el refuerzo de la vacuna cuando la persona no había tenido refuerzo de vacuna. Ya algunos datos que empiezan a arrojar estos datos. Entonces, como siempre les digo, usen su tapaboca, cuídense de las otras normas, evitar contacto con personas, con un número importante de personas en espacios cerrados. Sigan su esquema de vacunación con su esquema base de 2 vacunas más refuerzo en el momento que le corresponde, que son a los 6 meses, y mantenga a los vulnerables, que son los mayores de 65 años, los que tienen enfermedades debilitantes y los niños, lo más protegidos posible. Esperemos que
podamos seguirnos viendo toda la semana y poder compartir esta información con ustedes. Solamente me queda darles las gracias, mantenernos en contacto con ustedes a través de nuestras redes sociales, @mundour. Vamos a poner por nuestras redes sociales el link de las preguntas que vamos a responder hoy en vivo aquí a través del chat, pero quedan guindadas las preguntas que vamos a seguir respondiendo a través de la semana. Muchas gracias por haber conectado con nosotros, por estarnos acompañando durante la semana y nos vemos la semana que viene. Se les quiere mucho, los espero la semana próxima.